Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal de análisis de series y películas. Hoy vamos a estar analizando la tercera entrega del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, una gran película, una película que en su tiempo fue muy esperada por todos y que hoy la vamos a analizar y que habla de un tema muy interesante. ¿Cómo puedes terminar con el mal en el mundo? Bueno, la respuesta que la película te da es con la lealtad. La lealtad es lo que define el que tú puedas eliminar el mal de todo el mundo, y tiene que ver mucho con tu propia existencia, en el sentido de preguntarte si tú tienes la capacidad de ser leal, porque claramente si tú quieres que los demás sean leales contigo, tú también debes ser leal con ellos. Vamos de inmediato con el análisis del Señor de los Anillos en su entrega El Regreso del Rey, que como recordarás inicia con Sméagol, que posteriormente se va a transformar en Gollum, que está pescando en un río con Beagle. Ahí no me quedaba claro a mí si era su hermano, creo que sí, era su hermano. Tendría que releer el libro para saber eso. Pero como ustedes recordarán, ellos estaban pescando en ese momento. Y es muy interesante porque el pez que pica en ese momento es el pez de Beagle. Y con ello claramente la película nos está mostrando, hay una especie de relación con la situación bíblica de Caín y Abel. ¿Se fijan? O sea, la película ya nos está mostrando que la envidia de Sméagol hacia Beagle se daba porque este último recibía todo lo bueno de la vida. O sea, había un sentido de frustración porque Sméagol no obtenía todo lo que quería, o aparentemente lo que obtenía su hermano. Por eso es tan simbólico que la película inicie con un ser obteniéndolo todo y otro ser no teniendo nada. De allí surge este sentido de codicia, de desprecio por el otro. Por eso en ese momento cuando pica el pez era muy interesante porque ese es el instante en que Beagle descubre, además del pez, el anillo de poder. Un anillo de oro. Y sale con el anillo y allí se produce, como yo he dicho, el momento en que Sméagol hace explotar esa rabia, ese resentimiento que ya traía de antes en relación a su hermano. Muy parecido, como yo les digo, en la historia de Caín y Abel. O sea, él ve que su hermano, además de obtener el pez, obtiene un anillo de oro. O sea, él dice como que toda la suerte la tiene mi hermano y yo no obtengo nada. Y ese resentimiento produce que él se sienta tan inseguro respecto a sí mismo. Y por eso él, cansado de esa situación, va y ataca a su hermano exigiéndole el anillo. O sea, como diciéndole, bueno, es mi cumpleaños, me lo tienes que dar. Pero en el fondo yo decodificaba, o infería más bien dicho, que eso tenía que ver con que allí explota el resentimiento de él, con que él quiere recuperar de alguna forma aquel sentido de suerte que siente que no posee en ese instante. Y por eso ellos entran en una especie de lucha por quién se quedaba con el anillo, porque como ustedes recordarán, el anillo era una tentación y tenía un poder mágico, y eso provoca que Sméagol termine asesinando a Beagle en ese proceso. Y eso era muy interesante porque eso causa que Sméagol, al preocuparse solo por sí mismo, se fijan, es decir, al no ser leal hacia otro, al no confiar en sí mismo, termina siendo exiliado de la sociedad, termina viviendo de forma solitaria. Y por eso lo expulsan, porque se dan cuenta que es un ser que solo vive para pensar en su propia conveniencia y no en la conveniencia de los demás. Por eso, como yo les decía, esta película claramente habla sobre la lealtad, porque la lealtad es la que genera confianza y es la que genera las alianzas que te van a permitir ir y vencer al mal. Por eso muchas personas quieren que los otros sean leales con ellos, pero no están pensando si a su vez estas personas son leales con los demás. Por eso yo les decía que ustedes tienen que pensar siempre si ustedes tienen ese sentido de lealtad o solamente piensan en su propia conveniencia. Porque allí está la mayor tentación del poder. Allí está la mayor tentación de lo que ocurre, como yo les he dicho en otros videos, con nuestros políticos o nuestros líderes del presente. Ellos solo piensan en su propia necesidad y no piensan en la conveniencia de los demás. Por eso, la película nos va a llevar a lo largo de su recorrido del héroe a través de una serie de situaciones en las cuales cada uno de los líderes de estos reinos que van a enfrentarse a Sauron van a tener que decidir
si van a luchar pensando en su propia conveniencia o van a ir a luchar por lealtad hacia otros, por corresponder a los juramentos que hicieron en el pasado. Por eso, por ejemplo, se da la relación entre el rey Théoden, que luego del comportamiento que había tenido durante las dos torres, él decide que no, que él va a ir a luchar finalmente. Tiene que ir a luchar a pesar de que Gondor no estuvo con él en el abismo de Helm. ¿Y eso por qué ocurre? Era muy interesante porque cuando yo vi la película me daba cuenta que eso ocurría porque ellos van por lealtad a Aragorn. Claramente los Rohirrim no van por lealtad a Gondor, van por lealtad a Aragorn, que Aragorn los había salvado. Entonces se fijan, por eso la película nos habla de este retorno del rey, porque él se transforma en un rey, porque a su vez él había ido sirviendo a otras sociedades, a otras razas, a otras culturas. Y por eso él se iba ganando la lealtad de los demás. Y por eso los Rohirrim finalmente deciden ir y entregar su lealtad a Aragorn. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las secuencias siguientes de la película, que como yo les decía, cuando ya se da la gran batalla de Gondor, Aragorn tiene que ir a buscar justamente a unos espectros que no habían sido leales hacia Isildur en el pasado, y eso que no habían ido a la guerra, no habían cumplido con sus juramentos, y eso provoca que Isildur los maldijera, y por eso ellos no pueden descansar en paz, porque no habían sido leales, porque no habían cumplido sus juramentos. Y por eso también tienen que ir con Aragorn a cumplir su juramento para descansar en paz. Pero aquí se da el proceso interesante de la película, porque cuando una vez que la batalla se gana, Aragorn queda también frente a la tentación. Si él se queda con los espectros, o cumple con su propio juramento como rey, y él libera a los espectros de su juramento. O sea, los libera de lo que podían hacer por él. Porque él podría haber dicho, no, yo me quedo con los espectros para que se vayan a cargar a Sauron. Pero él les había hecho un juramento a ellos. Entonces él cumple como rey. Él piensa en la conveniencia de los espectros. No piensa solo en sí mismo. No piensa en su propia conveniencia. Por eso justamente esta tercera entrega del Señor de los Anillos, el retorno del rey, habla sobre eso. Justamente sobre la lealtad. La importancia de que tú cumplas tus juramentos y la importancia de que tú seas leal con los demás. Que es justamente lo que yo te digo a ti. Si tú quieres transformarte en un gran rey, si quieres ser un gran líder para los demás, si quieres ser un ejemplo de nobleza, en el fondo, si tú quieres ser el rey de tu propia historia, tienes que entender que primero tú debes aprender a ser leal con los demás. Y con eso yo me despido por ahora, no sin antes recordarte que por favor le des me gusta a este video y te suscribas a este canal presionando en la campana de notificación para que así no te pierdas de nada. Que pases un maravilloso día. ¡Chao!